A continuación, invitamos a la doctora Xóchitl Sandoval, directora del Instituto Nacional INS, quien brindará la ponencia magistral inaugural de esta jornada con el tema La producción científica en tiempos de pandemia, el papel de la ciencia. Es un gusto estar en esta actividad académica tan importante, el Congreso de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, organizado por la Secretaría de Investigaciones Científicas de la UES. Para mí es un gusto, personalmente y como directora del Instituto Nacional de Salud, hablar un poco sobre el papel de la producción científica y de la ciencia en tiempos de pandemia. En la historia de la humanidad se han registrado grandes pandemias de etiología infecciosa, viral, bacteriana, y que a lo largo de la historia esto ha tenido como factores comunes desolación y gran azote para la vida, pero también una serie de problemas, conflictos de tipo económico, social, que acarrean un gran impacto para la humanidad a través de la historia. En este fresco de la Capilla de San Sebastián, en el siglo V, vemos cómo una persona con peste bubónica es examinada por un médico que cura un bubón en el cuello de una enferma, y a la izquierda se ve y se muestra la gran tragedia de otro enfermo que es el que sigue. En este cuadro hemos querido registrar históricamente las pandemias más importantes a través del tiempo, pasando por la peste de Antonino, que fue la plaga de Galeno, que fue una plaga que mató aproximadamente 5 millones de personas y que derrumbó mucho de la civilización romana. La peste de Justiniano, que mató 25 millones de personas. Y vamos viendo cómo en el devenir del tiempo la muerte negra o la peste negra mató hasta 200 millones de personas y que abarcó los continentes de la antigüedad y del desarrollo de las anteriores civilizaciones. La gran pandemia de cólera en India, la gripe rusa, otra epidemia de cólera desarrollada también en India ya en el siglo XIX, y la gripe española, que es la que justo tiene, coincidentemente con esta gran pandemia de COVID, 100 años de haberse dado. Las gripes asiáticas, tanto porcina como aviar, que han sido registradas como olas importantes de mortalidad asociadas a una infección. La pandemia de VIH, que ha cobrado hasta el momento aproximadamente 35 a 36 millones de vidas en el mundo. Y finalmente la pandemia que hoy nos ocupa, que es la pandemia por SARS-CoV-2 con la enfermedad COVID-19. Sobre la peste antonina, que fue la primera peste que afectó globalmente el mundo occidental, podemos hablar de que este perturbó las dimensiones de la vida del género humano a nivel de todo el Imperio Romano. La literatura especializada menciona que la mortalidad alcanzó hasta un 10% de la población. Y aquí vemos cómo el impacto de esta enfermedad, incluso en cuestiones políticas, se pudo ver. Aquí vemos cómo en el Imperio Romano, con un fuerte carácter ecuménico desde el punto de vista cultural y territorial, esto coadyuvó a la rápida propagación de la peste, como ocurre hoy, tantos siglos después, con la COVID-19, en la que hay contextos similares en diferentes áreas geográficas del mundo. Esta epidemia fue global tanto en extensión geográfica como los efectos que tuvo en la población. Aquí vemos cómo los tártaros arrebataron a los genoveses el control de una ciudad, lanzando cadáveres de personas muertas por la peste negra. Esa era el arma, un arma biológica. Vemos en la historia cómo también desde este tiempo se pensaba ya tanto los biólogos como los arqueólogos en relacionar la identidad y el origen de estos patógenos con las grandes epidemias históricas. Actualmente la capacidad para extraer y realizar el análisis del ADN microbiano de los restos humanos de ese entonces que se han logrado conservar nos han hecho concluir
cuáles eran las etiologías virales y bacterianas que provocaban esta desolación y muerte. Pero ¿qué podemos aprender de las otras pandemias del pasado que tienen en común con la nuestra? ¿Se pueden encontrar similitudes? En realidad sí. El pánico desatado para la población y para la sociedad, las medidas tomadas por las autoridades para frenar el contagio, que no siempre son democráticas y aceptadas por las personas, las repercusiones económicas, médicas, demográficas y sociales persisten. Y la epidemia de COVID-19 guarda paralelismos con las otras epidemias del pasado en este mismo sentido. La reflexión histórico-médica que nosotros podemos hacer sobre la evolución de estas infecciones puede darnos una perspectiva muy amplia que ayude a comprender entonces mejor las epidemias y el papel de la ciencia. El origen de todas estas enfermedades infecciosas durante mucho tiempo fue objeto de controversia. Todos conocemos que a lo largo de la Edad Media se admitía el origen de la relación de la enfermedad con una corrupción o alteración atmosférica y con la emanación de miasmas provenientes de vapores o exhalaciones de carácter nocivo que eran inhalados de aguas estancadas o de materia orgánica en descomposición. Con la pandemia de la gripe española de 918 y 19, fue excepcional el número de víctimas, sobre todo de jóvenes que sucumbieron durante, coincidentemente, la Primera Guerra Mundial. Durante largo tiempo permaneció envuelta en un misterio la razón de la virulencia de esta enfermedad, hasta que autores desarrollaron técnicas que permitieron recuperar genes del virus del 18 y el análisis de estos genes y de las proteínas han revelado características del virus que suprimirían las defensas de una forma tan agresiva y al mismo tiempo instalan una violenta respuesta inmunitaria en las víctimas, lo que contribuye pues a una elevada mortalidad como ya lo conocemos. Este es un dashboard que a diario se actualiza por parte de la Universidad Johns Hopkins y el complejo hospitalario, que nos dice la situación como modernamente hoy encontramos la pandemia. Este solo es una muestra que nos refleja cuántos muertos, cuántos nuevos infectados, cuántos vacunados de primera, segunda y de booster incluso podemos contar. Hoy tenemos más tecnología que hace 100 años, pero igual la situación sigue siendo trágica y difícil de controlar. La cantidad de artículos y la cantidad de publicaciones, especialmente de ensayos clínicos, se ha concentrado en los países con gran cantidad de casos. Inicialmente, esos son los primeros 7 u 8 meses de la pandemia el año pasado. Se concentraron aproximadamente 8.674 ensayos clínicos, predominantemente en los Estados Unidos, en Francia, en India y en Irán. Vemos también cómo el número de artículos sobre la COVID recogido solo por PubMed, según LeadCovid, de enero a octubre del año pasado, generaron un acumulado hasta de 60,000 artículos, como puede verse aquí. Y lo interesante es la Red Mundial de Colaboración sobre COVID, que afirma que de forma conjunta los artículos científicos configuraron tan solo en 6 meses una red de colaboración mundial tan importante, tan grande, que hasta solo el 15 de julio del 2020 tenía lazos prácticamente a nivel mundial, y Iberoamérica no fue la excepción. Ahí estamos en verde los iberoamericanos. La posición espacial del gráfico nos determina cómo un algoritmo de simulación física aproxima a quienes más colaboran y los coloca en el centro de la imagen. Aquí podemos ver en el centro agrupados a los Estados Unidos, a China, a Italia y al Reino Unido en una densa red de cooperación. Y vemos cómo las publicaciones de COVID y de las no COVID se ven constantemente a lo largo de este tiempo en progresivo desequilibrio, lo no COVID en relación a lo COVID al inicio de la pandemia, con una fuerza mucho mayor en la medida que transcurre el segundo trimestre del año 2020, en donde podemos ver ya a partir de solo mayo del año 2020 un incremento completo con fluctuaciones significativas en la producción de artículos por mes. Esta misma situación podemos observar en la cantidad de artículos acumulados en PubMed hasta fines de marzo de 2020,
en donde vemos aproximadamente 31.322 documentos relacionados con la COVID. Podemos ver también artículos en PubMed de los países seleccionados, en donde a la cabeza están los Estados Unidos, China, Italia, Reino Unido e India. Y esta es una red conceptual de la investigación mundial sobre COVID. En la zona central podemos ubicar el clúster que contiene la investigación biomolecular en torno al virus, su funcionamiento genético y los posibles mecanismos de bloqueo e inhibición. Arriba también podemos ubicar el clúster que aborda las lesiones más importantes provocadas por el virus y las técnicas de diagnóstico articuladas en torno a tomografías computadas y a lesiones de pulmón. Abajo podemos ver cómo se ubican las técnicas de diagnóstico por PCR obtenidas y así consecutivamente los intereses que agrupan a la ingeniería molecular relacionada con el tema, el clúster relacionado con los efectos psicológicos de la pandemia que también ha sido estudiado. Vemos cómo los patrones de colaboración en los países iberoamericanos en común se hacen en red. Hay dos formas, a nivel internacional y a nivel regional. Vemos cómo a la cabeza está España, Brasil y México, pero también podemos encontrar a nuestro país, que está haciendo investigación internacional y regional al tema, que todavía no está posicionada en el mapa porque está en curso, pero se está haciendo. Vemos en la red de colaboradores de los países iberoamericanos un mapa conceptual que, a pesar de la diferencia del peso relativo de la producción científica de cada país, el trabajo conjunto conforma una red conectada de colaboración iberoamericana, representado aquí. Una vez más, el tamaño de los nodos tiene que ver con la cantidad de artículos, mientras que los lazos denotan la firma conjunta de este mismo tipo de convenios de publicación. ¿Qué características tiene la producción científica sobre la COVID-19 y de esta pandemia que hoy nos abate? El gran volumen de publicaciones en crecimiento exponencial. Esto tiene que ver con que tendríamos que pasar despiertos las 24 horas del día para poder conocer solo un 10% de lo que se publica. Las publicaciones mayoritariamente de acceso abierto en esta ocasión es una ventaja de conocimiento importante. Los repositorios de preprints como nueva vía de difusión que se ha hecho muy ágil y muy importante para la toma de decisiones. El aumento de artículos no originales. La menor publicación de temas no COVID, que es un punto muy importante, sobre todo porque vemos cómo podían algunas enfermedades desatendidas ser causa de mortalidad, y la mayor rapidez en la revisión y publicación de manuscritos como nunca antes se había podido ver. Las principales instituciones en Iberoamérica en la producción científica tienen que ver con universidades del Brasil, con universidades catalanas como el Complejo Hospitalario Vall d'Hebron de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Clínic de San Carlos y el del Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón y las fundaciones universitarias de Brasil nuevamente. Tiempo para evaluar la cantidad de esta ingente producción científica con indicadores bibliométricos, altimétricos, pues podrá haber, ¿verdad?, en el futuro. Todos sabemos que un parámetro de evaluación altimétrico es una nueva forma de medir el impacto de la investigación científica basada en nuevos indicadores que tratan de cuantificar la presencia y la difusión de la actividad académica, y que los indicadores bibliométricos son datos numéricos calculados a partir de características bibliográficas observadas en los documentos publicados. Pero toda esta información tiene como características, por la necesidad de la difusión de la misma, una información inmediata con un proceso de escritura, revisión y publicación muy rápidos, que está provocando incertidumbre en cuanto a fiabilidad de la información científica publicada. Se ha cuestionado los éxitos publicados en artículos sobre algunos fármacos como la hidroxicloroquina o el remdesivir, hoy por hoy utilizado este último en el país. Se ha dudado de la calidad de algunos trabajos editados en repositorios
y se ha generado controversias al tomarse decisiones clínicas basadas quizás aún en insuficiente información. Pero ¿qué hacemos? ¿Tomamos una acción para salvar una vida con la información disponible o no hacemos nada y dejamos morir a la gente? Se han duplicado las investigaciones sobre temas idénticos y se han producido algunas enmiendas acerca de lo publicado. Por ejemplo, en LeadCop se ha recogido ya más de 150 retracciones, corregindum y erratum, y en Web of Science 29 retracciones y más de 500 artículos con corrección. Esto quiere decir nuestra velocidad de producción científica está ligada al errare humano et. Esta excepcionalidad de esta pandemia ha caracterizado así entonces una producción científica extraordinaria, que aunque escasa proporcionalmente en artículos originales, ha apostado por un acceso directo, abierto, garantizando la accesibilidad y por una rapidez en la creación y difusión gracias al esfuerzo de los autores, de los científicos, de los redactores, de los revisores, de los editores, que no tiene por qué estar reñida con la calidad y la oportunidad de la información. Un ejemplo claro es la creación de las vacunas. Antes, una vacuna en solo una pandemia anterior regional se podía concebir en no menos de 5 años. Ahora hemos fabricado varios tipos de vacunas inactivadas, atenuadas, replicativas y no replicativas en solamente un periodo de 1 año. Hay 3 formas ahora, según toda la producción científica, de tratar el COVID a pesar que no hay un tratamiento definitivo. Aquellas que buscan bloquear la replicación del virus, en donde Remdesivir ocupa una importante posición, aquellas que impiden la entrada en las células, en donde hay fármacos tan destacados como los anticuerpos monoclonales con potencial terapéutico, y una tercera que es la reducción de la hiperreacción del sistema inmunitario, en donde vemos anticuerpos que bloquean la señal de las interleuquinas, especialmente las 6, las células madre que modulan el sistema inmunitario y la inhibición de células inflamatorias. Quiero tocar un último punto en la producción científica, que es lo que corresponde al papel del desarrollo de CRISPR, CRISPR-Cas, en particular en relación al brote de la enfermedad de coronavirus que ha infectado millones de personas y que ya se está posicionando como un sistema de alternativa de Pacman, que significa profiláctica antiviral CRISPR en células humanas, para hacer fármaco blanco con el enfoque de Pacman, que potencialmente sería una estrategia para el pan-coronavirus rápidamente implementable para hacer frente a cepas pandémicas emergentes. Aquí vemos el lugar de CRISPR como planteamiento de un tratamiento target para poder eliminar SARS-CoV-2. Es decir, el futuro está en la ciencia y hemos podido ver la importancia de la ciencia en este momento tan crucial en el que la amenaza mundial es la muerte por un virus que ha sido incontrolable a lo largo del tiempo. Hemos podido desarrollar técnicas de identificación de organoides intestinales poblados de coronavirus, como podemos ver, de modo que la producción científica acelerada, con la bondad de poder ser accesible a todo el mundo para la toma de decisiones, ha sido el destino y el papel de la ciencia que tiene que continuar en todos los ámbitos del conocimiento de la medicina y del desarrollo de vida de las personas. Esto es lo que yo tenía que compartir. Agradezco mucho su atención. Gracias, doctora Sandoval, por el desarrollo de tan importante ponencia. Agradecemos a su dirección y al equipo del Instituto Nacional de Salud por ser una institución que ha mantenido apertura de colaboración con nuestra alma mater en el desarrollo de investigaciones en el área de la salud, en pro del desarrollo científico y académico de nuestro país.